En esta lección 2 sobre medición del riesgo de interés, y sección 3, vamos a ver los modelos propuestos por nosotros para medir el riesgo de liquidez. ¿Y qué vamos a tratar acá, verdad? En esta sección vamos a dar un pequeño tratamiento a lo que sería un modelo de ALM, o sea, modelo de gestión de activos y pasivos. Y lógicamente nuestra atención acá se va a limitar al riesgo de liquidez. Bueno, vemos acá el detalle de lo que veríamos en el modelo de ALM, definiciones de objetivos, la representación de flujos, el modelo de datos y elementos del modelo de ALM. Y para la parte de edición en sí tenemos la brecha de liquidez, ¿verdad? Y los escenarios de contractual, esperado y dinámico. Bueno, cuando hablamos de administración de activos y pasivos o modelos de activos y pasivos, tenemos que tener en mente que lo que se busca es representar la estructura del balance de la entidad financiera en términos de activos y pasivos, de tal forma a poder medir, por un lado, el valor de los activos y pasivos y por otro lado sus riesgos, en este caso el riesgo de tasa de interés, de liquidez, ¿verdad? Porque el modelo de activo y pasivo básicamente se preocupa de la medición de los riesgos de liquidez y tasa de interés. Pero acá nosotros vamos a limitarnos exclusivamente al riesgo de liquidez. Una cosa importante que vale tanto para los modelos para medir riesgo de liquidez o de tasa de interés sería que hay que considerar todas las áreas de toma de riesgos. O sea, vamos a ver qué serían esas áreas de toma de riesgos. Por ejemplo, préstamos, depósitos, etc. Debe existir una adecuada distribución de información y también se debe integrar todo el proceso desde el origen, por ejemplo, de donde se origina el riesgo hasta control final, en este caso back office. Una cosa muy importante, no olvidarse de la complementariedad de modelos. Aquí nosotros habíamos dicho que el riesgo de liquidez es un riesgo consecuencial. ¿Ya? Surge de los demás riesgos. Y es importante también integrar las mediciones a nivel institucional. Bueno, acá vemos, por un lado, ¿verdad?, las áreas donde se originan los riesgos: depósitos, crédito, tesorería, la parte de tasa, precio, en este caso tasa de interés, y los productos. Y esta información se debe distribuir habíamos dicho, desde el front office, donde se origina la operación, hasta el back office, donde se controla la operación. Y aquí aparece una nueva figura que sería el middle office, que sería la jefatura de riesgo, ¿verdad?, de la entidad financiera. Y también habíamos dicho que sería bueno, ¿verdad?, integrar los diferentes modelos. El modelo de ALM, en este caso se refiere al riesgo de liquidez y riesgo de tasa de interés, con el modelo de riesgo de mercado que se mide por el VaR. Tenemos también después el riesgo de crédito, hay que medirlo. Y también un concepto muy importante, ¿verdad?, el capital basado en riesgos. Y aquí estamos viendo la misma cosa, donde están las áreas tomadoras de riesgos, donde hay un paso intermedio donde se depura la información
los flujos, esto se incorpora a los modelos, ¿verdad? Y surgen los diferentes resultados para medir el riesgo de tasa de interés y liquidez. Como mencionábamos, ¿verdad? En el caso de los modelos de ALM, por un lado tenemos las estructuras de balance o los activos y pasivos, cuentas de resultados, y por otro lado tendríamos la estructura relacionada a las tasas de interés, porque hay una estrecha relación entre préstamos y tasas activas, depósitos y tasas activas. Entonces, tenemos acá dos partes. Por un lado, la estructura del balance y la estructura intertemporal de tasa de interés. Bueno, ahora, como vimos en la presentación anterior, ¿verdad? Es decir, el modelo de ALM se basa en el modelo de GAPS. Cuando nosotros calculamos el gap, la brecha de activos y pasivos para cada una de las bandas, llevando en cuenta los montos que se reprecian o cambia de tasa de interés, nos encontramos con el gap de sensibilidad o estamos hablando de riesgo de tasa de interés. Cuando calculamos el gap basado en montos que vencen, nos encontramos con el gap de liquidez, o sea, para medir el riesgo de liquidez. Lógicamente, en esta sección solamente vamos a hablar sobre riesgo de liquidez. Entonces, una cosa muy importante en el análisis de la brecha de liquidez es que el modelo típico, es decir, el segundo modelo que vimos, que en este caso sería el gap de liquidez, se utiliza para determinar el riesgo de liquidez para un determinado periodo de intervalos en el futuro. Pero es importante acá llevar en cuenta que en cada uno de esos flujos, en cada una de esas bandas se tiene que colocar el capital. Este es uno de los problemas que tiene el modelo peruano, que cuando habla de intereses, ¿verdad? Habla de intereses devengados, que no es equivalente a los intereses a ser recibidos en los periodos futuros. Los intereses devengados, una construcción contable, ¿verdad? Pero es la limitación que tiene, ¿verdad? Ese modelo, en este caso peruano y de muchos países, ¿verdad? Y por otro lado, tendríamos que elaborar el análisis de brecha para tres escenarios: los vencimientos contractuales, de los vencimientos esperados y vencimientos dinámicos. Y en cada uno de estos escenarios se le da un tratamiento especial a las cuentas con vencimiento cierto y a las cuentas con vencimiento incierto. Vamos a ver cuál sería el tratamiento que se le da en cada uno de estos escenarios. Esto es lo que vimos en la presentación anterior para indicar, para dar una entrada intuitiva a lo que sería brecha de liquidez. Esto sería la representación. Aquí tenemos periodo 2, 3 y 5 tenemos brecha positiva. El periodo 1 y 4 tenemos brecha negativa. Y estos son los intervalos que en los documentos de Basilea normalmente se utiliza esta forma de distribuir, de 1 a 7 años, 7 días, 8 a 15 días, del día 16 al fin de mes 2, mes 3, el trimestre siguiente, del semestre siguiente, más 12 meses. Nosotros vimos ya acá que hay una diferencia en lo que respecta al modelo peruano, ¿verdad? Que la primera banda sería el primer mes, la segunda banda sería el segundo mes, y así sucesivamente, ¿verdad? Donde, es decir, donde aquí coincide más de 12 meses. Pero, como vimos, ¿verdad? Aquí no hay ninguna recomendación de Basilea. Esto es solamente ellos, este tipo de distribución utilizan en sus ejemplos, ¿no? Es un modelo
es el modelo de Basilea, vamos a llamar. Solamente es es un ejemplo, ¿verdad? Bueno, también una cosa importante, a pesar de que vimos que inclusive Basilea está recomendando, ¿verdad? Es esos dos indicadores muy importantes que sería la liquidez de corto plazo y el fondeo estable. El análisis de gas de liquidez sigue siendo la principal herramienta para medir, interpretar y gestionar el riesgo de liquidez. Ahora la pregunta, ¿es bueno mantener un gas de liquidez? No existe una respuesta para esto, ¿verdad? Es decir, depende, es decir, va a depender mucho, ¿verdad? Del negocio, de la entidad financiera, de la cantidad de activos líquidos que tiene la entidad financiera. Lógicamente, lo que hay que tener en cuenta acá es que cuando el gas de liquidez acumulada es negativa, tiene que comparar con las disponibilidades líquidas, bien líquidas. Y si, no, si ese gas negativo es superior a esa liquidez, hay un problema que se llama liquidez en riesgo. Y una cosa muy importante que también cuando vamos a implementar estos modelos, ¿verdad? Tenemos que llevar en cuenta los supuestos de comportamiento, no solamente limitarnos a la parte contractual, sino llevar en cuenta los supuestos de comportamiento de negocios. Vamos a ir viendo esto en qué consiste. Comenzamos con el escenario contractual. Lógicamente, en este escenario, las cuentas con vencimiento cierto se presentan al vencimiento. ¿Qué sería unas cuentas con vencimiento cierto? Por ejemplo, los préstamos y los depósitos a plazo. Son cuentas con vencimiento cierto, se presentan al vencimiento. Las cuentas con vencimiento incierto, como los depósitos a la vista, se debe distribuir en las bandas conforme a un modelo de comportamiento sustentado estadísticamente. Vamos a demostrar eso y con un nivel de confianza mínimo y basado en una serie de tiempo representativa. Esto inclusive también está en la propia normativa peruana. Hay una forma de hacer esta distribución de vencimiento incierto. Y acá tenemos un primer reporte del escenario contractual. Podemos ver acá que acá tenemos el activo, el pasivo y acá tenemos la brecha del periodo. Tenemos en el 1 a 7 días tenemos una brecha negativa de 881.243. Lógicamente la brecha acumulada es igual en ese periodo, pero tenemos activos líquidos netos de 4.792.000. O sea, acá hay que tener una brecha acumulada negativa, tenemos más activos líquidos. Entre tanto, ya en la banda de 31 a 60 días, ya tenemos una brecha acumulada negativa de 5 millones. Y como nosotros tenemos solamente 4.792.000, ya tenemos acá un faltante de liquidez, una estrechez de liquidez. Y a esto se le llama liquidez en riesgo. O sea, en la banda 4 hay un problema de liquidez en riesgo. En la banda 5 sigue habiendo problemas de liquidez en riesgo. En la banda 6 sigue habiendo. Solamente se revierte esta situación en la banda 7, o sea, de 181 a 360 días. Una cosa importante acá es que desde el punto de vista regulatorio, y en el próximo reporte que se presenta, se vuelve a presentar esta situación de liquidez en riesgo, ya es una situación que tiene que llamar la atención. Y si se vuelve a repetir por tres meses,
es una situación estructural. Eso normalmente, como vimos, ¿verdad? Ya es motivo de que el Banco Central o la Superintendencia de Banco le exija a esta entidad presentar un plan de contingencia, que normalmente se le llama un programa de regularización. Y en la práctica, ¿verdad? Ya la gente del Banco Central instala en la entidad para ir controlando de cerca, es decir, la puesta en acción de este plan de contingencia. Bueno, ahora vamos a pasar, esta sería entonces la representación gráfica de este modelo contractual. Vemos acá en la brecha del periodo, la brecha acumulada, ¿verdad? Estamos viendo acá. Por otro lado tenemos acá la liquidez, es decir, la liquidez en riesgo. Vemos acá que hay liquidez en riesgo en la banda 4, la 5, en la 4 un poquito, ¿verdad? La 5 se incrementa, se reduce un poco en la sexta, recién se revierte en la séptima, en el séptimo periodo. Y acá, en este punto, lo que hay que verificar, ¿verdad? Si se tienen suficientes activos líquidos para hacer frente a esto, ¿verdad? Ya vemos que hay liquidez en riesgo ahí, ¿no? No tenemos suficiente, perdón. Bueno, pasamos rápidamente a ver el modelo escenario esperado. En este escenario, las cuentas con vencimientos ciertos siguen siendo presentados de la misma forma, pero hay que agregar una cosa, también se debe considerar supuestos de comportamientos de modelo, o sea, para el caso de los activos, por ejemplo, renovación de préstamos o atraso en el pago o sencillamente no pago. Por el lado del pasivo, debemos llevar en cuenta la renovación de los depósitos y también renovación de depósitos básicamente. Ahora las cuentas con vencimiento incierto, como vimos, ¿verdad? Se trata de la misma forma. O sea, se trata de distribuir ese saldo de depósito a la vista conforme determinando una parte que es la parte estable y otra parte la parte volátil. O sea, que en la terminología bancaria sería la parte, los retiros posibles, ¿verdad? Bueno, acá tenemos la misma brecha, el mismo modelo, pero llevando en cuenta lo esperado. Acá vimos que la única variación que se le hizo acá, se consideró que el 80% de los depósitos de pago mensual, en este caso, se iba a renovar. O sea, es decir, en el caso anterior creo que era, vamos a ver acá, depósitos a plazo, no está bien claro. Entonces, lo que se así está siendo colocado en términos así en verde, ¿verdad? ¿Están viendo ustedes? Aquí se le está, es decir, se le está sacando, se está dejando solamente el 20% como salida, ya que el 80% se va a renovar. Y esto hace que cambie la situación, que cambie la situación, ¿verdad? Es decir, que solamente tenga ya liquidez en riesgo en la tercera banda y cuarta. En las demás, las cosas fueron solucionadas. Es decir, por el hecho de que no van a salir parte de esos depósitos, ¿verdad? Entonces hace que se reduzca, ¿verdad? La brecha de liquidez de ese periodo, consecuentemente la brecha de liquidez acumulada negativa
y comparado con la disponibilidad que sigue siendo, ¿verdad? Estamos viendo acá, ya tenemos brecha, solamente brecha de liquidez en el tercero y cuarto. Es importante llevar en cuenta que este cálculo de liquidez esperado se está haciendo en base a otros datos, ¿verdad? Solamente hay que llevar en cuenta lo que está acá, no está relacionado con el cuadro de escenario contractual. Aquí estamos trabajando con otros datos. Pero lo que estamos viendo acá es que tenemos liquidez en riesgo en tercero y cuarto años, tercero y cuarto periodo. Es por el hecho de que una parte de los recursos no van a salir porque se renovó. Eso es lo que es un comportamiento. O sea, se está mezclando acá vencimiento contractual con el vencimiento esperado. Lo que tenemos que ver acá, vean ustedes, por ejemplo, depósito a la vista, tiene un saldo de 2.885.000. Estos depósitos, lo que se hizo acá es hacer un estudio sobre qué porcentaje es volátil y qué porcentaje es estable. Los que son volátiles se está distribuyendo en las tres primeras bandas, o sea, 1 a 7 días de 16 de 7, 8 a 15 y 16 a 31 días. Y los que son estables se distribuyen en las demás bandas. No es que se considera que los depósitos a la vista todos van a salir en la primera banda, sino se distribuye en las subsecuentes bandas. Voy a mostrar de dónde sale, cómo se hizo este cálculo posteriormente. Aquí tenemos el escenario esperado, ¿verdad? Donde vemos ya que no existe problemas acá estamos viendo que ya no existe ya, por más que sigue existiendo brecha acumulada, ¿verdad? Negativa, el disponible que se tiene supera esta brecha acumulada negativa y ya no estamos teniendo liquidez en riesgo. Es lo que se puede ver en este cuadro, ¿verdad? También está en base a otros datos. No está relacionado con estos datos que está acá, está relacionado con otros datos. Bueno, por último vemos el escenario dinámico. El escenario dinámico, es decir, lo único que se hace es incorporar al escenario esperado los efectos, la posibilidad de que la cartera, los activos y pasivos se incrementen. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos previendo un incremento de la cartera, eso tiene un efecto, por ejemplo, en el modelo que implica incremento de la cartera, que van a salir más créditos. Eso implica que va a exigir mayor, es decir, mayor liquidez. Va a haber un mayor esfuerzo de liquidez. Por el otro lado, cuando hay incremento de depósito, va a implicar que va a entrar nuevos recursos. Eso hay que llevar en cuenta para el cálculo de las brechas en las diferentes bandas. Y acá tenemos también el caso de un reporte de escenario dinámico, ¿verdad? Esto vamos a ver bien, estos ejemplos que vamos a ver bien en Excel, ¿verdad? Pero todos tienen la misma estructura. Lo único que en el escenario dinámico se trabaja en base al escenario esperado y se le agrega, ¿verdad? En lo que respecta a los resultados de le llaman acá los elementos de proyecciones y de planeación financiera. O sea, en términos simples serían las proyecciones de incrementos de los activos y pasivos para el futuro. Porque tanto en el escenario esperado como en el dinámico se parte del supuesto de que los activos y pasivos no van a variar. Si en el escenario dinámico
se incorpora esa posibilidad de incremento de activos y pasivos. Muy bien, con esto entonces terminamos modelos propuestos para ir pasando la parte de la planilla en Excel, donde va a ser más fácil de entender esto.